Y una de las cosas importantes que podemos rescatar de ahora en este tiempo de invierno son las vacaciones, ¿verdad? ¿No? Los chicos están recontentos, están sonrientes, los docentes, los auxiliares, bueno, todos están contentos porque están de vacaciones. Algunos no estamos tan contentos porque no tenemos, pero sin embargo nos alegramos por aquellos que tienen un tiempo de descanso. Hablando de justamente de hermanos que están resfriados, tienen que hacer reposo, no queda otro. Y hablando de reposo, justo en este texto de Mateo 12, debemos considerar algunas cosas de lo que Dios requiere del ser humano. Y una de las cosas que Dios quiere del ser humano es que descanse. Y en ese descanso también implica que el creyente muestre una actitud eh, hacia Dios y hacia el ser humano. Y vamos a leer los primeros 8 versículos de Mateo capítulo 12. Dice la Escritura, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, esto es un sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Verso 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Oremos. Padre que estás en el cielo, muchas gracias por tu palabra y te rogamos que por medio de tu Espíritu puedas hablarnos claramente a nuestras vidas para que realmente podamos reflejar, Señor, a Cristo a través de nuestra forma de vivir. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo que todo hombre necesita saber, podemos destacar el versículo número 7, ¿no? Misericordia quiero. Es que es necesario que el creyente muestre misericordia hacia el prójimo, muestre misericordia hacia las personas que le rodean, muestre misericordia, esa misericordia que ha conocido porque lo ha recibido de Dios. En Efesios nos dice que Dios es grande en amor y rico en misericordia, ¿no? Él da abundantemente y nosotros hemos experimentado ese amor y esa misericordia de Dios. El creyente puede mostrar misericordia siguiendo 3 principios que yo he encontrado en este texto bíblico. El primer principio que el creyente debe recordar para mostrar misericordia en su vida es evitar la falsa perspectiva religiosa. Miren lo que dice el versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Este es un día sábado para ellos que comenzaba desde el viernes de las 6 de la tarde hasta el sábado de las 6 de la tarde. Era un día de reposo en donde nadie tenía que trabajar, ¿no? Era una orden de parte de Dios, que ya lo vamos a leer en el Éxodo 20, que era un mandamiento, el cuarto mandamiento que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Y acá viene una acusación. Venía Jesús con sus discípulos y pasaban por un campo y empezaron a espigar, ¿no? Sacar las espigas y comerlas. No había ningún pecado ahí. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Esta acción de los discípulos estaba permitido por la ley. Miren lo que dice en Deuteronomio, en el capítulo 23. En Deuteronomio capítulo 23, verso 25, dice lo siguiente. Cuando entréis en las mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. O sea, podías sacar espigas, ¿no? Así como cuando uno va a Carilegua, justo los muchachos están por ahí, y hay mango por todos lados, nadie te dice, no, no, por favor, no me estés robando mango. Vos te puedes sacar hasta una bolsa de papas, te llevas tranquilamente, nadie te dice nada, ¿no? ¿Tenés hambre? Saca un fruto y te lo comes. Bueno, acá también es lo mismo. El extranjero, el viajante,
¿no? Las viudas, los huérfanos, que no podían acceder a un trabajo o a alimento. Bueno, la ley estipulaba lo siguiente: si vos tenías un campo, vos podías cosechar, pero tenías que dejar una parte para aquellas personas que eran pobres, ¿no? Para que ellos puedan sacar su alimento de ahí, ¿no? Esto lo podemos ver con más zoom en el libro de Ruth, ¿no? Cuando los muchachos estaban trabajando y dejaban espigas para que la Ruth, ¿no? recoja, no Ruth de acá, sino la Ruth de la Biblia, recoja y pueda llevar alimento a su suegra. Es algo que la ley estipulaba, es algo permitido, no es que los discípulos estaban robando. Pero en la acusación que encontramos aquí de este grupo religioso de los fariseos, no era la acción misma, sino en el día que lo estaban haciendo. Versículo 2: viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. No fueron a los discípulos, fueron al maestro, ¿no? Al maestro le dice: mira, tus alumnos están haciendo algo que no está permitido en el día de reposo. La acusación va hacia el maestro. Pero ¿qué decía la ley con respecto al día de reposo? En Éxodo, capítulo 20, vamos a ver algunos textos que es necesario que ustedes los escriban, lo anoten, para después repasarlo en casa. En Éxodo, capítulo 20, donde encontramos el decálogo, los 10 mandamientos, en el versículo 8 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, un día de descanso para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Dónde estaba entonces la prohibición en este mandamiento, el cuarto mandamiento? Bueno, no hay que trabajar. Descanso total de todas tus obras, de todos tus quehaceres cotidianos, basta, cese de trabajo. Ese día lo vas a dedicar a Dios, vas a dedicar el culto a Dios, dedicar tu vida a compartir en familia, un tiempo con tu familia, un tiempo con Dios. Basta de trabajo, es un día de descanso, porque Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo. Entonces vos también tenés que descansar el séptimo. Entonces la prohibición estaba de no trabajar. La interpretación estaba correcta de los fariseos, ¿no? Hay que cuidar, hay que guardar, respetar el día de descanso, el día de reposo. La interpretación estaba muy bien. ¿En dónde estaba el error? Bueno, en la aplicación. Los fariseos, los religiosos, tenían aproximadamente 39 categorías de actividades que no se podían hacer en un día sábado. Algunas de ellas era contar cuántos pasos ibas a caminar, ¿no? Yo nunca me puse a contar cuántos pasos me lleva a hacer cruzar el puente San Martín hasta llegar acá. Nunca lo voy a hacer. Hoy lo voy a hacer para ver cuántos pasos son. Si llegabas hasta los 1000, hasta ahí nomás ya no podías caminar más, ¿no? Son pasos contados. Tenías que restringirte en las comidas, no podías comer cualquier cosa un día sábado, ¿no? Cuidadoso, la dieta kosher, privarte de comidas. Aún más, no podías hacer nudos. Bueno, en aquel tiempo no habían zapatos ni zapatillas, así que todo bien. Pero las mujeres tenían como el permitido, ¿no? Como la mujer usaba una faja y la mujer tenía que hacer un nudo en la faja para poder sostener su vestimenta, la mujer sí podía. El tema estaba cuando la mujer tenía que sacar agua. No podía atar la soga al cántaro para poder sacar agua. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, usar la faja, ¿no? Atar con la faja y sacar agua así, como pudiese. El hombre no podía llevar nada de carga en los hombros ni en las manos, no podía llevar carga. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, si tenías que arrastrar algo, atarlo a tu ropa, ¿no? Que te lo ate tu esposa, y así tenías que caminar arrastrando tu carga, porque era algo que los fariseos habían puesto, digamos, el ser humano lo había puesto, y los fariseos se encargaban de que se cumpla tal cual. Entonces, si la ley aprobaba la acción de los discípulos que pueden espigar y comer en un día de reposo, está todo bien. La ley lo permitía. ¿De dónde se fundamentaban estos fariseos, estos religiosos, para acusar al maestro la acción de sus discípulos? Miren lo que dice en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo.
Mateo capítulo 15, verso 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, y esto es algo muy similar a lo que vemos en el capítulo 12. Otra acusación. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la ley de Dios? ¿Así dice? No dice así. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan, ¿no? Había un ritual que cada vez que vos tenías que agarrar comida, tenías que lavarte las manos. Y uno dice, bueno, pero es necesario lavarse las manos, más con el COVID, hay que cuidarse. Claro, está bien. Pero en el sentido que ellos lo hacían como un ritual, ¿no? O sea, te lavabas las manos, no habías tocado nada, estaban limpias tus manos, pero te las lavaba igual porque era señal de algo espiritual, ¿no? Espiritualizaban esta acción. Este lavamiento de manos era como decir, miren, estoy santificándome para comer un pan. ¿No? Uno cuando va a visitar a un amigo y te dice, bueno, acá tenés bizcochito, tenés un mate, no te está lavando las manos cada rato para agarrar el bizcochito. No, es algo que no se puede concebir. Los religiosos habían, 39 categorías. Imagínense las otras que no se enumeran. ¿Qué otras leyes habían que no se fundamentaban en la Escritura, sino que se fundamentaban en lo que los ancianos habían escrito, un comentario bíblico de la ley, ¿no? Que había que hacer esto, que había que hacer aquello, y se regían por esto. Habían dejado de costado la ley de Dios y lo vamos a regir según un comentario de los que otras personas interpretaron y las aplicaciones que dejaron sobre la ley de Dios, ¿no? Ese era su fundamento. Estaba bien la interpretación, la aplicación estaba incorrecta. Las tradiciones religiosas se habían establecido 39 categorías generales de actividades prohibidas en un día de reposo, como las que les había contado en su momento, y existen estos dos extremos, ¿no? Existen estos dos grupos de personas que dicen, bueno, me voy a tomar el año sabático y no hacen nada de nada, ni trabajan, ni estudian, ni nada, cero actividades. Y está el otro extremo, el otro grupo de personas que dicen, hay que hacer muchas actividades. El activismo, ¿no? El full time está para todas las cosas. Trabaja las 25 horas del día, los 7 días de la semana, está recargado con actividades, con compromiso y sigue asumiendo más compromisos. Tiene el sí fácil. Y estos dos grupos de personas existen, así como también existen dentro de nuestras iglesias locales. Esto no es lo que Dios manda a través de la Biblia. Dios te manda 6 días trabajarás y el 7º día vas a descansar y te vas a santificar ese día. Y ese día va a ser para vos y para tu familia y para Dios, para nadie más. En el versículo 7 de Mateo 12 encontramos una acción de parte de estos religiosos. ¿Qué pasaba con aquellos que no cumplían o no obedecían las reglas establecidas? Bueno, Jesús le va a decir en el versículo 7, si ustedes supiesen qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los que son inocentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si vos no te quedabas bajo las reglas y no cumplías las reglas establecidas por la religiosidad, vos estabas rompiendo la tradición de las cosas que siempre se hizo y te condenaban por eso. Y eras culpable a los ojos del religioso. Y hoy en día, si vos no haces cierta actividad dentro de la iglesia, si no asumís un compromiso que te dan para enseñar, para lo que fuese, y decís, mira, no puedo porque tengo un compromiso con mi familia, dice, qué bárbaro. Tanto que te capacitaste a no querer servir, ya te están culpando, ya te están indicando con el dedo que no sos un buen siervo, porque priorizás más a tu familia antes que el ministerio. Bueno, estos judíos religiosos condenaban a aquellos que no seguían las reglas. Hay una falsa perspectiva religiosa. ¿Por qué? Porque esa falsa perspectiva religiosa no te lleva a reposar, te lleva a trabajar más, ¿no? ¿Qué contrariedad? El día de reposo donde vos tenés la oportunidad de descansar, viene un grupo religioso y dice, no vas a descansar nada, tenés que cumplir ciertas reglas. Y te ponen un yugo pesado, difícil de llevar.
El capítulo anterior, Jesús dice, vengan a mí, ¿no? Los que están cansados y trabajados, vengan a mí, yo les voy a dar reposo. Yo les voy a dar descanso, ese reposo verdadero que necesitamos. Lleven mi yugo, mira, mi yugo es fácil de llevar. No es pesado como el grupo religioso. No es pesado, es más, si lo sentís pesado, yo estoy llevando la carga más pesada. Para vos va a ser re liviano llevar ese yugo. Es muy interesante cómo la falsa perspectiva religiosa se encarga de que vos y yo no tengamos descanso en el día de descanso. Porque imponen más cargas, imponen más trabajo y tienen este lema: a mayor compromiso, mayor relación con Dios. Y esto es una falsedad. Que tengas más compromiso y que estés más activo dentro, hablando de iglesia, que estés ocupado en el ministerio, no implica que vos tengas una relación con Dios. Puede hacer mucha actividad dentro de la iglesia, puede estar re lejos de Dios. Puede estar presente todos los fines de semana y estar ocupado en muchas cosas, pero tu corazón está apartado de Dios. La falsa perspectiva religiosa te lleva a no descansar, te lleva a ponerte un yugo pesado, difícil de llevar. En vez de santificarte y de deleitarte en el día del Señor, estás preocupado, estresado, fatigado, no rendís correctamente, haces muchas cosas y como la frase que dice, el que mucho abarca, y haces mal las cosas, la haces mal porque estás tan ocupado en varias actividades que no estás rindiendo lo que puedes hacer, ¿no? Puedes hacer muchas cosas pequeñas, pero las puedes hacer bien. En vez de santificarte y deleitarte en reposar, hay un yugo pesado, prácticamente difícil de llevar. Hay que mantener un equilibrio en lo que es el descanso y la actividad, ¿no? Y no solamente en la iglesia, sino en todo el ámbito de tu vida, en los estudios, en el trabajo. Trabajá y estudiá, esforzate los 6 días de la semana, ¿no? Los 5 días hábiles más el sábado, hacé toda la actividad que vos puedas. Y si vos querés dedicar el domingo, que es el día del Señor, desenchufate de tu estudio, de tu facultad, desenchufate de tu trabajo, apaga el celular, poné en modo avión y dedícate a tener un tiempo con tu familia, un tiempo con el Señor, asistir a la reunión. Si no puedes asistir a las reuniones presencial, puedes hacerlo virtual. Después de escuchar este mensaje, comentar con tu familia, examinar la escritura, a ver si realmente es correcto lo que está enseñando este hermano. Pasa un tiempo a orar, recordar las oraciones los pedidos que hemos escuchado hoy. Mantener un equilibrio en lo que es el descanso y las responsabilidades. ¿Por qué querés vivir estresado? ¿Por qué querés vivir preocupado, angustiado de tantas actividades que hay que hacer? ¿No? Los hombres de orquesta quieren hacer todo en la iglesia, ¿no? Quieren predicar, levantar la ofrenda, dar los anuncios, tocar la guitarra, cantar, pasar las canciones del proyector. Quieren hacer todo una sola persona. Vas a morir, no vas a llegar a fin de año. Es mejor mantener un equilibrio entre el descanso y las responsabilidades. Destina un día de descanso. Tal vez no puedes los domingos porque justo tenés que trabajar. Bueno, destina un día de la semana, destina un lunes, un martes, un jueves. No, como un día de semana. ¿Y qué? Cualquier día puede ser dedicado para el Señor. El tema es que vos descanses, vos reposes realmente. ¿Y cómo vas a mostrar misericordia ahí? Bueno, ¿sabes dónde estás mostrando la misericordia? Con vos mismo. Estás siendo misericordioso con vos mismo. Deja de estar estresado, preocupado, angustiado, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, ¿no? ¿Qué te dice el mundo? Aquellos que dicen, no, yo quiero descansar. No, sos un flojo, ¿cómo va a descansar? Hay que estar ocupado, hay que hacer algo, ¿no? Aquellos que tienen mucha actividad dentro de la iglesia, quítale ese tiempo de trabajo, van a saber que no van a saber qué hacer con el tiempo libre. Lo ideal sería dedicar ese tiempo para el Señor, para la familia, porque eso es lo que Dios quiere. Y al hacer eso, está siendo obediente con Dios. Y está mostrando misericordia con vos mismo, ¿no? ¿Para qué vas a vivir estresado? Mejor escuchar este mensaje. Ten en cuenta y recordar este principio. Evita la falsa perspectiva religiosa, ¿no? Que te dice, hace mucho, porque mientras más hagas, mejor relación con Dios. Eso es falso.
Vamos a tener en cuenta el segundo principio. El primero es evitar la falsa perspectiva religiosa. El segundo principio que debemos recordar para mostrar misericordia en nuestra vida es observar los ejemplos en la Escritura. Hay una acusación de parte de este grupo religioso hacia el maestro y Jesús va a dar una respuesta ante esta acusación. Versículo 3 del capítulo 12 de Mateo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído? ¿No? Ustedes, muchachos religiosos, ¿no habéis leído bien la Escritura lo que hizo David cuando él y las personas que estaban con él tuvieron hambre y entraron y fueron al lugar donde estaba el tabernáculo y pidieron algo de comida? Esto se encuentra en 1 de Samuel capítulo 21, verso 6. ¿Cuál es el contexto del pasaje? Bueno, David estaba escapando porque venía Saúl que lo quería matar y había un grupo de muchachos que venían con él. Llegaron hasta el tabernáculo y se encontraron con el sacerdote Ahimelech y le dijo, tenemos hambre, danos algo de comida. Mirá, acá no hay nada de comida, lo único que hay es el pan de la proposición, lo que se ponía en una mesa en el lugar santo, que era una ofrenda a Dios, ¿no? Y yo estoy seguro que David llegó en ese momento un día sábado. ¿Por qué? Vamos a buscar el texto, ¿no? En 1 de Samuel 21, 6. ¿Cómo estoy tan seguro que es un día sábado? Bueno, ya lo vamos a responder. Versículo 6 del capítulo 21 de Samuel dice, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Pasa que este pan se ponía así en columnitas, 6 y 6, ¿no? Y se ponía incienso y eso era una ofrenda agradable a Dios. Y en Levítico 24 había una ordenanza de parte de Dios para los levitas. En Levítico 24, se los leo. En el verso 5 dice lo siguiente: tomarás flor de harina, ¿no? La mejor harina, y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo, verso 8, cuando dice, cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Llegó David junto con todos los muchachos, el pan ya se había reemplazado, ¿no? El pan de la semana, el domingo, el sábado anterior, se cambió, se puso pan nuevo, calentito, y ese pan que era quitado, solamente lo podían comer los sacerdotes, nadie más. No era permitido que otra persona lo comiese. Sin embargo, encontramos aquí que ese sacerdote Ahimelech mostró misericordia. Sabemos por el Levítico 24 que David y sus hombres llegaron un día de reposo. No le era correcto, lícito, comer de ese pan, pero la misericordia prevaleció antes que la letra. La misericordia estuvo antes que la ley. Entonces, parafraseando lo que Jesús le diría a los fariseos, ¿no? A los religiosos. Entonces David era culpable porque comió un pan que no le era permitido comer. Bueno, si los fariseos decían sí, realmente era culpable, todo el pueblo se iba a caer encima y chao fariseos, ¿no? Nunca iban a asumir esto. La misericordia prevaleció antes que la ley. Y le va a dar otro ejemplo, le va a dar otra ilustración. En Mateo capítulo 5, en Mateo 12, verso 5, otra vez, ¿y no habéis leído ustedes religiosos, ¿no? Fariseos, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día del sacerdote y son sin culpa? Los sacerdotes trabajaban todos los días y tenían que ofrecer ofrenda delante de Dios, ¿no? Sacrificar animales para cubrir el pecado de las personas.
todo bien, había una ofrenda diaria que en Números 28 Dios le explica cómo debía ser y qué animales debían presentarse como ofrenda, pero cuando llegamos al capítulo 28, verso 9 de Números, te lo invito a que lean un ratito este texto, en Números 28, verso 9, anteriormente voy a decir, bueno, ¿cómo debe ser la ofrenda de todos los días? Y en el versículo 9 dice, mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación, es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. O sea que los 6 primeros días los sacerdotes trabajaban continuamente, pero el día sábado trabajaban el doble. ¿Pero qué nos dice que tenía que guardar el día de reposo y que tenía que cesar el trabajo? Bueno, los sacerdotes tenían el doble de trabajo el día de reposo, ¿no? Entonces también los sacerdotes son culpables, le diría Jesús a los fariseos. Son culpables porque están violando el día de reposo. Y los religiosos consentían, decían, sí, son culpables. Todo el Sanedrín, todo el grupo religioso le iba a caer encima a los fariseos y chao fariseos. El propósito del día de reposo era descansar y adorar a Dios. Los sacerdotes dedicaron ese día de trabajo, doble trabajo, para llevar al pueblo a la adoración a Dios, ¿no? Y en el caso de Ahimelech con David, él estaba mostrando misericordia, porque hay que prevalecer, el amor y la misericordia tienen que prevalecer antes que la ley. Hay un texto en Hebreos 10:25 que ustedes recuerdan qué dice, la primera parte por lo menos. No dejando de congregarse, como algunos tienen, por costumbre, y bueno, y sigue, ¿no? ¿Cómo aplicaríamos ese pasaje hoy a aquellos hermanos que no estaban presentes? O sea, por diversos motivos. Hermano, estás enfermo, pero estás violando la ley donde dice, no dejas de congregarte, estás faltando a Dios. ¿Qué es mejor, decirle eso, dedicarle ese texto al hermano, o decirle, hermano, voy a estar orando por vos para que te recupere? ¿Necesita algún medicamento? ¿Necesita que vaya a la farmacia por vos? Avísame. ¿Qué es mejor? ¿Dedicarle el texto bíblico y hacerle sentir mal porque no está presente? ¿O mostrar misericordia? Pasa que estos ejemplos en la Biblia, y solamente estamos viendo algunos, hay muchos más ejemplos donde la persona muestra misericordia a otro, y los mejores ejemplos están en los evangelios. Es necesario que el creyente muestre la misericordia teniendo en cuenta y recordando estos ejemplos escriturales que encontramos en la Biblia. ¿Cuánto tiempo pasás con tu Biblia? ¿Vos querés buscar ejemplos de cómo mostrar misericordia al prójimo? Bueno, acércate a la Escritura, vas a encontrar muchísimos ejemplos. El propósito del día de reposo es descansar y adorar a Dios, mostrar misericordia a los demás, llevar a otras personas al culto a Dios, adorar a Dios. Los sacerdotes trabajaban y trabajaban el doble el día de reposo, pero mostraban misericordia. La regla nunca debe ser contraria a la misericordia y al amor. Hay un texto que estaba leyendo en esta semana que se encuentra en Isaías 58, y ese texto sí me gustaría que lo podamos leer juntos. Es más, yo le invitaría a que lo memoricen, porque tiene mucho que ver con esto del día de reposo y cómo debe ser nuestro tiempo de reposo y qué son algunas cosas que podemos hacer y qué cosas no podemos hacer, ¿no? Isaías capítulo 58. Verso 13 dice lo siguiente. Si retrajeres el día de reposo, tu pie, o sea, si reflexionás en el día de descanso, ¿no? Si retrajeres el día del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y llamares a ese día delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Miren lo que dice el versículo 7. No es que apartes
No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas desnudo, al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Cómo debe ser nuestro tiempo de reposo? No voy a hacer mi voluntad, o lo que a mí me gustase hacer en un día de reposo, un día de descanso. Bueno, si vos querés salir de vacaciones, sos libre para hacerlo. Anda, viaja a una provincia, bueno, disfruta, andaste con toda la familia a otra provincia, como vos quieras, ¿no? Como Ramiro se fue a Cancún. Pero aún así, aunque vaya a otra provincia, no te olvides que ese tiempo de descanso que tenés que también pasarlo con Dios. Tómate vacaciones de tu trabajo, de tus estudios, pero no te tomes vacaciones de Dios. Al contrario, tenés que pasar más tiempo. No te alcanzan los días, no te alcanzan las horas, no te alcanzan los minutos para tener tu tiempo devocional, tu tiempo de oración. Ahora que tenés vacaciones, ahora que tenés un día de descanso, bueno, pasa tiempo con Dios. ¿Querés visitar otras congregaciones? Puedes pedir permiso. Mira, ¿qué congregación me recomienda para visitar? Bueno, yo te puedo dar unos nombres. Y de paso ve la realidad de otras iglesias también. Compartís las necesidades que hay en otras congregaciones. Pero no te olvides de Dios. Busca la manera de mostrar misericordia hacia el prójimo en este día de descanso. Si sabes de alguien que está con escasez de alimentos, que no llega a fin de mes, que es notorio en nuestro país, que necesita medicamentos tal vez, que no tiene abrigo ahora que viene el frío crudo, trata de cubrir esas necesidades. Tal vez no le vas a solucionar la vida, pero vas a mostrar misericordia ante aquellas personas que la están pasando mal. Yo conozco muchas personas en el barrio de 18 hectáreas que la están pasando re mal. Han perdido el trabajo, le pagan muy poco, no llegan, tienen muchos chicos, andan así descalzos. Mostrar misericordia. Busquemos la forma de buscar misericordia, mostrar misericordia y cubrir las necesidades de las personas que necesitan. Que tu tiempo de descanso sea agradable para vos y para tu familia, que no sea una carga. Tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la reunión. Que sea un día agradable, un tiempo agradable para vos y tu familia, sin descuidar la parte espiritual, ¿no? El devocional, orar juntos, compartir junto con la familia la palabra de Dios. Si recordamos estos principios, vamos a poder mostrar misericordia. El primer principio, evitar la falsa perspectiva de la religiosidad. El segundo principio, observar los ejemplos en la Escritura. Y por último, el tercer principio, reconocer al autor del mandato que nos invita a que mostremos misericordia. Volvemos al capítulo 12 de Mateo. En el versículo 6, Jesús va a a revelarse a sí mismo ante este grupo religioso como Dios, ¿no? Va a mostrar su deidad. Ahora los acusados van a experimentar sentarse en el perdón, los acusadores van a experimentar sentarse en el banquillo de los acusados. Versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ustedes dicen que David profanó el templo ese día y comió los panes que no debía comer. Bueno, yo soy más importante que David. Usted dice que los sacerdotes sacrifican y trabajan el doble y profanan el templo y son sin culpa. Yo soy más importante que los sacerdotes. Ustedes veneran este templo y lo admiran mucho este templo. Yo soy más importante que este templo. Prácticamente Jesús le está dándole con gritos a los religiosos. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy más importante. Soy más importante que David, el rey. Yo soy la promesa que Dios le hizo a David, ¿no? Que un hijo de él iba a estar sentado en el trono por la eternidad. Él era Jesús, ¿no? Estaba anunciándole a Jesús que él era el rey eterno. Jesús es más importante que los sacerdotes porque los sacerdotes sacrificaban por sí mismos y sacrificaban por las otras personas. Jesucristo es más importante, es el sumo sacerdote, que no solamente presenta la ofrenda ante el Padre,
sino que Él mismo es la ofrenda. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es mayor que ese templo. Que Él dijo, derriben este templo y yo en 3 días lo volveré a levantar. No se refería al edificio, se refería a Él mismo. Jesús es mayor que David, que los sacerdotes y que el mismo templo. Versículo 7. Si supieses qué significa, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Y esto no es la primera vez que Jesús le está diciendo a un grupo religioso este pasaje bíblico que se encuentra en Oseas 6:6. Ya se lo dijo anteriormente en Mateo 9, verso 11 al 13. Se lo dijo. Cuando los religiosos, en vez de acusar al maestro, en vez de acercarse al maestro, se dirige a los discípulos. Mira, tu maestro se junta con estos publicanos y pecadores, ¿no? Y Jesús escuchó. No, los médicos no van a ir a buscar a las personas que están sanas. Los que están enfermos necesitan de médico. ¿Cómo aprendieron, cómo estudiaron el texto que dice misericordia quiero y no sacrificio? Ahí se lo dice. Lo que todo creyente, lo que todo ser humano necesita saber. Que Dios requiere que mostremos misericordia y no tanto ese sacrificio, ese holocausto. El holocausto del sacrificio lo hace cualquiera. Hasta los paganos presentan sus ofrendas, ¿no? Lo que Dios quiere es un corazón predispuesto, un corazón dispuesto a mostrar misericordia hacia los demás. Versículo 8. Porque el Hijo del Hombre, esto es un título del Mesías, está diciendo yo el Hijo del Hombre, yo el Mesías. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Cualquier religioso va a decir, realmente Jesús nos está explicando con palabras simples que Él es el Mesías que estábamos esperando. Listo, lo hagamos rey y ya está. Pero el corazón del religioso es tan duro y tan perverso que no escucha. Yo soy, dice Jesús, quien determina quién es culpable y quién es inocente. Quién infringe la ley y quién no. Es lo que le está diciendo a estos religiosos. Ustedes me están acusando a mis discípulos que ellos están rompiendo no la ley de Dios, sino sus propias tradiciones. Bueno, yo soy más importante que sus tradiciones. Yo soy más importante que David, que los sacerdotes, que este templo. Yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, quien vino a este mundo para rescatar aquello que se había perdido. Ustedes están cegados con la religión, con el activismo, con todas estas cosas. No pueden reconocer al Hijo de Dios, no pueden reconocer al autor del mandamiento. El Señor quiere que pongamos en práctica la misericordia, lo cual es un acto voluntario de inclinarse a suplir una necesidad. Para esto debemos conocer y reconocer al autor de ese mandamiento. Yo voy a pedir a alguien que pueda buscar en el libro de Oseas, capítulo 6, verso 6, y leer ese pasaje así bien fuerte para que se escuche hasta el Zoom. Porque una parte que cita a Jesús es misericordia quiero y no sacrificios, pero hay una segunda parte que no lo cita y que es muy importante para poder comprender. Oseas capítulo 6, verso 6. Yo quiero misericordia y no tanto sacrificio. Yo quiero que ustedes me conozcan, diría Dios, y no que me presenten tantas ofrendas, ¿no? En Isaías va a decir, ya estoy cansado que me presenten tantos sacrificios. No quiero esto, ya me tienen harto. Quiero que obedezcan. Quiero que muestren misericordia. Quiero que conozcan a Dios. ¿Has conocido a Dios? ¿Conoces a Dios? ¿Te has preguntado alguna vez por qué alabás a Dios? ¿Por qué adorás a Dios? ¿Por qué asistís a estas reuniones y estás sentado 2 horas
cantando canciones y escuchando a alguien hablar acerca de Dios? ¿Te has cuestionado alguna vez? ¿Te has hecho esa pregunta? Pregúntate hoy mismo si conoces a Dios. Si lo conoces, tenemos que seguir sus mandamientos. Él dice, quiero que muestre misericordia. El creyente puede mostrar misericordia. Lo puede hacer cuando evita la falsa perspectiva religiosa. Cuando recuerda y busca ejemplos y observa los ejemplos que están escritos en la Biblia. Y puede mostrar misericordia cuando reconoce a aquel que es mayor, aquel que puede salvar a la persona de sus pecados, aquel que es mayor que todas las leyes impuestas por la religión, aquel Jesús que vino a morir por el ser humano. Tienes que reconocerlo. Si lo reconoces, vas a llevar una vida de obediencia como Él lo hizo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Un hombre que nació como nosotros, pero sin pecado. Aquel que ofreció su vida para rescatar al hombre que estaba perdido y nos ha dado una nueva vida. ¿Conoces a ese Dios? ¿Conoces a Jesucristo? Los discípulos, sin darse cuenta, al espigar, ¿no? Al pasar por ahí y espigar y comer en un día sábado, un día de reposo, ellos estaban reconociendo la autoridad de Jesús y estaban dejando de lado todas las tradiciones, lo que habían estudiado, habían sido enseñados en las sinagogas que debían cumplir. Sin darse cuenta, ellos estaban reconociendo la autoridad de Jesús. Jesús es mayor que las tradiciones religiosas. Cuando mostramos misericordias, nos asemejamos más y más a Cristo. Dios ha demostrado su misericordia hacia nosotros al enviar a su Hijo Jesús para nuestro rescate. Al recordar estos principios, hermanos queridos, vamos a mostrar al mundo la misericordia de Dios con nuestra forma de vivir. Les leo un pasaje. Isaías 58, que lo leímos recién, pero lo voy a leer en otra traducción. Dice, no te apartes del día de descanso, ni hagas negocios en mi día santo. Llama a este día de descanso día de alegría, día del santo del Señor y día de respeto. Respeta el día de descanso. En ese día no viajes, no trabajes, ni digas tonterías. Si así obedeces, entonces encontrarás alegría en el Señor. Versículo 7. Comparte tu alimento con el que tiene hambre y dale hospedaje en tu casa al pobre, al que no tiene dónde vivir. Da un vestido a aquel que está desnudo y no te escondas de tus familiares. Entonces tu luz brillará como el amanecer y tus heridas sanarán pronto. Irá delante de ti quien te declara sin culpa y la gloria del Señor te seguirá. Vamos a ponernos de pie y dar gracias a Dios. Si quieres ponerte de rodillas y orar a Dios, si quieres levantar las manos, hacelo. Pero obedezcamos su mandato de mostrar misericordia. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Y es un compromiso que queremos asumir delante de ti, de vivir una vida de obediencia, una vida que realmente refleje a Jesús. Basta del compromiso religioso, basta del activismo, basta de querer agradar a los demás con actividades, con cosas que no sirven, no llevan a ningún lado, Señor. No sirven de nada esas ofrendas si no tienen un corazón sincero de un servicio genuino, honesto y humilde como tú lo requieres, Señor. Que este día sea un día de reflexión. Si realmente no hemos dedicado más al trabajo, a los estudios, hemos puesto otras cosas en primer lugar, eso se ha vuelto nuestro ídolo. Te pedimos perdón, queremos destrozar ese ídolo y dedicar un día de descanso. Porque ese día de descanso nos va a llevar a ti, nos va a llevar a pasar un tiempo contigo. Irnos de vacaciones con la familia, pero tú, Señor, en primer lugar. Vamos a tener un tiempo de descanso
pero vamos a descansar en ti. Tú eres nuestro reposo. Y esperamos ese reposo eterno en donde vamos a poder estar contigo por la eternidad, Señor. Lo anhelamos, lo deseamos con todo el corazón. Mientras tanto, ayúdanos a mostrar misericordia con el prójimo, a mostrar misericordia con nosotros mismos que estamos desgastándonos, Señor. No trabajamos para vivir, vivimos para trabajar prácticamente. Te pedimos perdón por eso. Bendice a mis hermanos, guarda a aquellos que no pueden estar aquí por diversos motivos. Cuídalos, Señor, del maligno y que ellos también puedan reflexionar, ya sea que están escuchando ahora o después, que necesitamos mostrar misericordia y pasar un tiempo contigo. Te lo pedimos, Señor, que guarde nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos.